Bueno, si les parece, vamos iniciando. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hoy tenemos una actividad que ya desde el año pasado veníamos viendo de organizar algo sobre el tema, porque hace tiempo vienen rondando distintos proyectos en el Congreso. Lamentablemente no tienen el apoyo mediático o de los medios más instalados, como tienen otros proyectos que van en sentido contrario, que en vez de reconocer mejores derechos, buscan recortar los derechos ya existentes. Pero bueno, es un proyecto que tiene muy buenos fundamentos, que los van a desarrollar Claudia y Jorge, y es sobre la reducción de la jornada de trabajo, pero sin reducción salarial. Es muy importante tener en cuenta esta cuestión que no es menor. La idea es que hagan una introducción y dejen algunos disparadores, tanto Claudia como Jorge, y que después podamos hacer un intercambio y un aporte de ideas, porque también siendo esto algo que se está discutiendo en el Congreso, que se han presentado proyectos y demás, es muy bueno poder aprovechar la oportunidad para intercambiar opiniones y generar ideas en torno a lo que se va a discutir, sobre todo aprovechando que está Claudia, que va a ser una de las personas, además de ser quien presentó uno de los proyectos que se han presentado, va a ser una de las personas que va a participar en forma directa del debate y la votación de estos proyectos. Así que bueno, para no robar más tiempo, los presento. Claudia Omachea, ella es diputada nacional y es dirigente gremial por la bancaria. Y Jorge Elizondo, él es abogado laboralista, es docente universitario, es un gran escritor de notas tanto de doctrina en revistas jurídicas, de libros propios, como también últimamente es un muy afilado periodista que está siempre en distintos medios, sobre todo, bueno, los domingos, está casi todos los domingos en el Cohete de la Luna con notas muy interesantes, no solo del derecho del trabajo, sino de otras temáticas también. Le cedo la palabra a Claudia, después que hable Claudia va a hablar Jorge, y una vez que hayan expuesto ellos estas primeras ideas o disparadores, vamos a abrir al debate y al intercambio. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Claudia, mi experiencia es de muchos años como representante de los trabajadores y las trabajadoras, y ya hace un tiempo estoy en una Secretaría Nacional en la Asociación Bancaria, desde donde, bueno, salió mi llegada al Congreso de la Nación. Y digo esto y planteo por qué mi llegada desde este lugar, porque en realidad lo que yo he trabajado en el Congreso en estos 2 años, aún en años de pandemia, han sido proyectos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en realidad, sin tener mucha experiencia de lo que es el trabajo legislativo, porque no la tenía realmente, en realidad este año se dio en el Congreso la presencia de 11 diputados y diputadas de extracción gremial, que nos permitió avanzar y mirar esto de la ampliación y la búsqueda de ampliación de derechos. En realidad lo que nosotros, a partir de la pandemia, a partir de lo que nos pasó, no solo a nosotros, sino en el mundo, con respecto a la pandemia, lo que significó en cuanto al dolor de la gente, la pérdida de los seres queridos, pero además la pérdida de los puestos de trabajo o de las condiciones de trabajo, las situaciones económicas que se vivieron en estos 2 años y todavía se están viviendo, nos llevó a discutir más de una vez qué nos iba a dejar este paso por la pandemia. Si íbamos a lograr modificar una mirada tan mercantilista por una mirada más humanizada sobre lo que es el mundo del trabajo y las relaciones que se establecen, en general asimétricas. Por eso el primer trabajo que hicimos fue el proyecto de ley sobre el teletrabajo, que llevó a gran discusión, a gran debate. Fueron 20 los proyectos presentados con respecto a teletrabajo,
y pudimos llegar a un consenso porque nosotros ya planteábamos lo que iba a suceder con los trabajadores en modalidad de teletrabajo cuando empezáramos a salir o saliéramos definitivamente de la pandemia. Digamos, esto de mostrar como una imagen de que todo podía ser muy interesante, muy lindo para el trabajador, pero se dejaba de lado de mirar todo lo que iba a traer también si la reglamentación de una ley así, de un instrumento así, no se hacía con mucha firmeza hacia el lado de la parte patronal, protegiendo los derechos de los trabajadores. Y empezamos a ver también que pensar en la reducción de la jornada laboral en razón de la cantidad de gente desocupada, en la necesidad de que se generen nuevos puestos de trabajo, nos permitía empezar a analizar el mundo del trabajo o una mirada sobre el mundo del trabajo en búsqueda de la reducción de la jornada. Ahora, hasta el momento se presentaron dos proyectos. El proyecto que presentó mi equipo de trabajo, que significa reducir la jornada, brevemente hablando, ¿no?, a 6 horas de trabajo, 36 semanales, y la de mi compañero Hugo Yasky, que plantea la reducción de un día a cuatro días laborales, con otras formas de establecer la reducción. De cualquier manera, nosotros en los debates que hemos tenido en la Cámara, incluso con Hugo, que es mi compañero, bueno, nosotros hemos visto que en el tema de la reducción de la jornada laboral, uno no puede cometer el error de generalizar, de pensar de que cualquier forma o cualquier modelo se adapta a cualquier forma de producción, que quizás era necesario que pensáramos en el debate cuando nos sentáramos con las cámaras, cuando nos sentábamos con los sectores, los distintos sectores de la producción, cuando nos sentáramos con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, como hicimos con la ley de teletrabajo, que pensáramos distintas maneras, distintas articulaciones o combinaciones en el instrumento, que pudiera ser mirada la economía por sectores, de acuerdo a los modos de producción o a los modos en que están establecidas esas relaciones laborales, de manera que ese instrumento fuera lo suficientemente flexible hacia los trabajadores para poder llevarlos y para poder convertirlos en un instrumento que sirviera para la reducción en los distintos sectores. En realidad, nosotros estamos convencidos de que la búsqueda de llevar adelante este proyecto no tiene como finalidad última o máxima el lograr la mayor cantidad o cubrir los puestos de trabajo que se necesitan en nuestro país. Y lo decimos así claramente porque en realidad sería comenzar un trabajo o una propuesta mintiendo a trabajadores y a trabajadoras. No existe una ley que pueda dar lugar a la generación de semejante cantidad de puestos de trabajo. Lo que sí puede hacer este instrumento por sí es generar una distribución, una redistribución de los puestos de trabajo y seguramente también en algunos sectores de la economía, de acuerdo a cómo se dé esa redistribución, la generación de puestos. En realidad, estamos convencidos que la generación de puestos de trabajo tiene que ver con el proyecto económico, con el modelo de país que nosotros pretendemos, acompañamos y por el cual luchamos, sin restarle la importancia que tiene como instrumento para trabajadores y trabajadoras la propuesta de la reducción o el proyecto de ley de reducción del trabajo. Y digo esto
porque la finalidad en sí del trabajo que hemos realizado, que ha realizado mi equipo o el equipo de Hugo, tienen que ver con las condiciones de vida, con las condiciones de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y tienen que ver también, porque lo primero que se ha hecho desde el sector empresarial y desde algunos sectores, incluso miradas dentro de nuestro propio gobierno, esta cuestión de pensar de que este era un proyecto de ley que buscaba la ampliación de los derechos de los trabajadores, pero iba en contra de la inversión de nuevos capitales, de la inserción de nuevos capitales, porque en realidad este proyecto iba en contra de la producción, o sea, ponía trabas a quienes querían invertir, a quienes querían generar trabajo, y reducía la posibilidad. Entonces, como contraparte, reducía esa posibilidad. Y la verdad que no es así. En realidad, la búsqueda de este proyecto claramente tiene que ver con la vida de los trabajadores. Y no solo tiene que ver con la salud, tiene que ver también con los tiempos propios de los trabajadores y las trabajadoras para dedicarlos a las relaciones familiares, a las relaciones sociales, al ocio. Porque si nosotros vamos a plantear como producto del avance de la tecnología, de la digitalización, la posibilidad de la reducción de las horas de trabajo, nosotros tenemos que pensar que ese avance de la tecnología, ese avance que fue tan notorio en el momento de la pandemia, porque cosas que pensábamos enfrentar dentro de unos años fueron acelerados en época de la pandemia, no solo porque se aceleraron procesos, sino porque se aceleró por parte de la gente el uso de algunas herramientas tecnológicas que nos pusieron en este debate. Por ejemplo, lo que significó el teletrabajo, la modalidad de teletrabajo. En este caso, nos obligó también a pensar cuáles debían ser los cuidados, cuáles eran los beneficios que le traía el avance de la tecnología, que no podía ser solo mirado como un avance al servicio de la producción y de la renta. Quienes producen los avances tecnológicos, quienes generan proyectos de avances tecnológicos y los llevan adelante, es la sociedad misma. Entonces, el beneficio de esos avances tecnológicos no pueden ser volcados solamente para la renta y para la producción. También tienen que volverse un beneficio a los trabajadores, a las trabajadoras, a la sociedad toda. Y esto de reducir la jornada laboral tenía que ver con mirar la salud de los trabajadores, el nivel de estrés de los trabajadores, el tiempo de ocio de los trabajadores. Ese tiempo de ocio que no tiene una mirada solamente como beneficio para ellos. Los trabajadores y las trabajadoras, la gente en general, cuando cuenta con más horas, cuando cuenta con horas sin estar dedicado expresamente a lo laboral, hace otras cosas, se capacita, se forma, estudia, viaja, genera salidas con su familia, genera salidas deportivas o del tipo que fuera dentro de su entorno social. Y eso no hace más que volverse en una forma de movilizar el consumo interno. Eso también tiene que ser tenido en cuenta porque eso también vuelve en un beneficio de la economía de nuestro país. Pero además, cuando nosotros miramos la otra contraparte, cuando miramos la posibilidad de las empresas, está demostrado en los distintos experimentos, en los distintos ejemplos que se han dado en el mundo, donde se ha aplicado, como en Islandia,
como en Colombia, como en Chile, que se han hecho pruebas sobre la reducción de la jornada laboral, ha quedado demostrado que en realidad... Esperame un segundito. Nati. Nati, ¿me apagás la radio? Que me suena la radio. Escuchábamos a Mercedes Sosa y me parecía que era solo yo, pero no. Perdón, un minuto. Era linda la canción, por lo menos. Era hermosa, pero a mí se me mezcló. Con música de fondo. Ellos escuchaban la música mejor que yo. No me digas. Este tipo que le estamos abriendo el aire ahora, lo hicimos emocionante. Listo. Ahí está. Ay, gracias, Nati. Perdón, verán que la tecnología no es lo mío. Y tenía una radio de fondo. Bueno, pero yo voy a retomar para decirles que no solo miramos los beneficios en la propuesta, en el proyecto, en los fundamentos, no solo miramos los beneficios que fueran dirigidos a trabajadores y trabajadoras, sino que también está demostrado que hay beneficios que tienen que ver con las empresas. La reducción del ausentismo, la reducción de los siniestros, la forma en que los trabajadores y las trabajadoras toman su actividad, su trabajo, donde está demostrado que ha habido un aumento de la producción. Ustedes saben bien que discutir este tema de la reducción de la jornada laboral, que no creo que lo vayamos a hacer durante este año, hay una serie de proyectos ahora ya puestos, mañana tenemos sesión después de todo este tiempo, vamos a sesionar también con cosas muy importantes como es la ley de etiquetado, pero sí me parece que por lo menos el año que viene este va a ser un tema de gran debate, porque durante este tiempo nosotros lo que hicimos fue lo que estamos convencidos que hay que hacer cuando uno presenta un proyecto de ley o hace una propuesta de ampliación de derechos de los trabajadores, que es militarlo. Y nosotros salimos a militar la propuesta, el proyecto, porque ningún instrumento es válido, es fuerte, sirve para los trabajadores si los trabajadores no conocen cuál es el sentido de ese proyecto. No lo hacen propio, no lo defienden como instrumento propio y lo instalan y lo imponen en su cotidianeidad para poder no solo convertirlo en ley, sino que a partir de convertirlo en ley, este instrumento, que sin lugar a dudas llega mucho más rápidamente a los trabajadores que tienen el paraguas de las organizaciones sindicales, este proyecto, este instrumento también sirve y también se va expandiendo al resto de los trabajadores que hoy están como informales, pero que nosotros sabemos que como país tenemos que hacer un gran trabajo para ir convirtiendo esa informalidad en trabajadores formales. En realidad, este proyecto tiene un tema muy importante y uno de los temas más discutidos por los empresarios, que es un proyecto que lleva una ampliación de derechos sin reducción de salario. Y nosotros creemos que es así y que tiene que discutirse de esa manera, y por lo menos en lo que respecta a nuestra presentación no hay vuelta atrás, no hay posibilidad de modificación de ese artículo, porque durante los 4 años del neoliberalismo, los trabajadores y las trabajadoras hemos perdido más del 20% del poder adquisitivo de nuestro salario. Y de alguna manera, nosotros con esta propuesta de la reducción de la jornada,
estamos por lo menos devolviéndole el valor hora, y no es que le estamos reduciendo todo, devolviendo todo lo que perdieron en el momento o a través de todo este tiempo como poder adquisitivo, pero sí le estamos poniendo otro valor hora para que los trabajadores, además de las otras medidas, las políticas de Estado que tienen que darse para que el salario gane a la inflación y recupere el poder adquisitivo del trabajador, nosotros de alguna manera empujamos para devolverle. El otro tema que para nosotros es importantísimo dentro de este proyecto, que por supuesto el proyecto, la reducción de la jornada, atraviesa todas las formas o las modalidades de trabajo. Me refiero a trabajo diurno, a trabajo nocturno, a trabajo de jóvenes. Lo atraviesa transversalmente, pero marca otro control esencial, que es el control de las horas extras. Nosotros sabemos que hoy en la Argentina y en otros lugares del mundo, pero voy a referirme a la Argentina, tenemos trabajadores con 8, con 9, con 10, con 12 horas de trabajo, con 2 trabajos para poder llegar a tener un salario que les permita una vida más tranquila, más digna, sin estar pensando siempre a fin de mes si llegan o no llegan con el salario. Pero eso hace que las empresas muchas veces les sirva más pagarle horas extras a un trabajador que generar un nuevo puesto de trabajo. Y se aprovechan de esa situación y los trabajadores trabajan 3, 4, 5, 6 horas extras, incluidos los fines de semana. Entonces, una de las cosas, además de que este proyecto marca claramente que es sin reducción del salario, también marca claramente un tope de horas extras por día y por mes para cada trabajador, sin que las empresas puedan trabajarlo puedan presionarlo por otro lugar y generar que el trabajador tenga que hacerlo de esa manera. De la misma manera que está bien explicitado con respecto a los trabajos rotativos, que ustedes saben mucho más que yo, ustedes tienen mucha más formación con respecto al artículo 202, que les permitía o le generaba a las patronales la posibilidad del manejo, no por necesidad, no por la producción que se realizaba, sino por conveniencia de la propia empresa y del aumento de la productividad, la generación de esto de los trabajos rotativos. Para nosotras, para las trabajadoras, también esta ley, este proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral está analizada, está atravesada por una perspectiva de género. Esa perspectiva de género que en la ley de teletrabajo, con el artículo 6, también analizó la necesidad de rever, de discutir, de buscar un equilibrio en lo que refiere al tema de cuidados. Ustedes saben que el tema de cuidados es un tema instalado en el mundo, pero además es un tema que para nosotros las mujeres que venimos luchando de hace muchísimo tiempo significa muchísima más cantidad de horas de trabajo, pero de un trabajo no reconocido, de un trabajo no pago. Y por supuesto significa una de las formas de discriminación, porque esa cantidad de horas que las mujeres dedicamos al cuidado y que en el 90% lo realizan las mujeres, significa también menos posibilidades de ascenso, menos posibilidades de inserción, trabajos más precarizados para poder sostener esas tareas a las cuales no nos negamos, a las cuales en realidad las hacemos muchas veces con gusto, pero sí que tenemos que buscar un equilibrio entre los hombres y las mujeres
para compartir esa función, ese cuidado y de esa manera tener igualdad de oportunidades. Nosotros, en el proyecto de teletrabajo, el artículo 6 habla expresamente de que tienen que tener la posibilidad las personas, hombre o mujer, que tenga el cuidado menores de 13 años o mayores que necesitan y requieren de cuidado, la posibilidad de compatibilizar el horario de trabajo. En el caso de nuestro proyecto, muchas veces la pregunta que nos surgió, la crítica o el cuestionamiento fue, bueno, está bien, pero si el hombre vuelve después de tener reducida la jornada 2 horas antes a su hogar y lo que hace es irse a jugar al fútbol, ¿dónde está lo que favorece en igualdad de oportunidades? Bueno, la realidad es que nosotros venimos haciendo en nuestro país desde distintos sectores, desde distintos lugares, pero sobre todo desde el movimiento de mujeres, buscando y trabajando para que haya otra forma de mirar el mundo, otra forma de buscar la igualdad de oportunidades, una sociedad mucho más equitativa, más inclusiva. Y eso es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad de la propuesta. Por lo cual, nosotros proponemos en este proyecto incluir esta mirada, incluir el tema de cuidados para buscar más compatibilidad. Sabemos también que con respecto a este tema y con respecto a esta respuesta, es necesario buscar políticas de Estado. No, nuevamente la ley por sí sola no puede darnos las respuestas a todas las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Tienen que existir políticas de Estado, tiene que haber acompañamiento que permita que haya mejores guarderías, mayor valor al tema de cuidado y que esto se convierta en la búsqueda de una mayor equidad. Nosotros no podemos decir que el tema de la reducción de la jornada laboral sea un tema que surgió ahora, que surgió durante la pandemia. La lucha por la reducción de la jornada laboral lleva muchísimo tiempo, de hecho nuestra ley es de 1929, lleva muchísimo tiempo, ha llevado muchísimo esfuerzo, muchísima lucha por parte de los trabajadores y las trabajadoras, pero además ha hasta llevado vidas en esto. Y creemos que hoy es un momento, después de tantos años, que tenemos que sentarnos a debatir este tema, tenemos que sentarnos a discutirlo y tenemos que entender que los cambios que se dan en el mundo del trabajo y los que vendrán, porque en el caso de nosotros, sistema financiero, nosotros sabemos que la tecnología nos va a significar muchísimos cambios en la forma y en la necesidad de más o menos trabajadores. Pero también sabemos que nosotros tenemos que prepararnos para esos cambios que vienen. Y tenemos que preparar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras para que puedan adaptarse y para que puedan sostener y defender los puestos de trabajo. Y sabemos que lo podemos saber a través de la capacitación, pero también tenemos que saber buscar las otras alternativas. Una de las alternativas que nos permite una mejor redistribución es la reducción de la jornada laboral. No voy a redundar en decirle a ustedes las experiencias que se llevaron adelante en distintos países y aun cuando a mí me han manifestado
de que son países más desarrollados, que son países más chicos, que son países con otra realidad. Sí, es cierto, puede ser que eso suceda así, pero también es cierto que la Argentina es uno de los países con un andamiaje de leyes defensoras de los derechos de los trabajadores que muchísimos otros países no tienen. Y que esta discusión y el poder avanzar en este proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral seguramente va a significar una ampliación y la búsqueda de una ampliación de derechos más que tiene en cuenta la salud fundamentalmente de los trabajadores, los riesgos en salud de los trabajadores, pero sobre todo el bienestar y una nueva forma de vivir que tiene que habernos dejado la pandemia, que tiene que habernos permitido la pandemia después de todo lo que ha sufrido la gente, lo que ha perdido la gente. Creo que tenemos que darnos el tiempo para hacer un debate sobre un mundo mucho más humano, con relaciones laborales de otro tipo, pero sobre todo pensando en los hombres y en las mujeres y la dignidad del trabajo como ordenador, pero fundamentalmente el tiempo para su familia, el tiempo para las relaciones sociales y sobre todo el tiempo de ocio para la creación, para el bienestar y para el beneficio de toda la humanidad. Yo creo que paro acá. Y después ustedes me dicen, porque entre la música y que me ahogué, las Pero no te tengo frenó todas. nada, ni la música, ni Las ni tengo la obra, todas. nada. Así que yo paro acá, le dijo a Jorge, y después arrancamos si quieren con otras preguntas. Gracias, Claudia. Muy amplia la visión, la verdad que está bueno los distintos enfoques. Jorge. Sí, bueno, la excelente intervención de Claudia, yo creo que me da pie para hacer otras reflexiones. Seguro que vamos a acordar en lo fundamental. Seguro que estaremos de acuerdo en la cuestión esta de que la pandemia es un desafío, es como han sido las guerras. No nos olvidemos que la primera visión, digamos, o el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1919 se da después de una tremenda guerra en la que perdieron la vida millones de trabajadores movilizados en uno y otro bando. Y a partir de allí, el mundo, la sociedad de las naciones que se constituye en ese momento, da lugar, luego del Tratado de Versalles, a la creación de la Organización Internacional del Trabajo, y que su primer convenio, el convenio número 1 de Washington, justamente crea esta limitación por la que tanto habían luchado los trabajadores desde el siglo XIX. Y algunos nos acordamos de los mártires de Chicago, por supuesto, pero los mártires de Chicago eran, digamos, fue un desarrollo de una lucha que se extendió durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX. El Congreso de la Primera Internacional, que se celebró en Ginebra en 1866, ya habla de la necesidad de luchar por las 8 horas de trabajo. Y nosotros, 10 años después del convenio número 1 de Washington, de la OIT, llegamos a nuestra ley 11544, que todavía está vigente. Algunos piensan que es eterna, que debe ser eterna, que es el límite mayor al que puede llegar la jornada limitada,
de trabajo que establece nuestra Constitución en su artículo 14 bis, nosotros pensamos que desde ningún punto de vista eso constituye un límite eterno. Y lamentablemente lo vimos a través de un artículo, un excelente artículo de Héctor Recalde, este último domingo, en página 12, en suplemento Cash, donde relata de qué manera sus proyectos no pudieron ser aprobados. Los proyectos de Recalde, que se reiteraron en el 2007, en el 2009, en el 2012 y en el 2017, el último, no pudieron ser transformados en ley. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que hay una resistencia muy dura de parte de los sectores del poder concentrado en nuestro país. Una resistencia muy dura a estos proyectos que tienden a crear precisamente una nueva limitación de la jornada, acorde con las circunstancias que vivimos en el capitalismo actual, porque entienden que eso es peligroso desde el punto de vista político para su tendencia a querer controlar absolutamente todo, tanto en gobiernos dictatoriales como en gobiernos democráticos. Y por eso nosotros entendemos que hoy más que nunca, con un avance tan importante de la tecnología a nivel internacional y también en nuestro país, pensar en que el producto de esa tecnología pueda ser apropiado exclusivamente por los dueños del capital. Y como contrapartida, como contraposición a estos proyectos, aparecen los proyectos de algunos diputados de la derecha que plantean que la solución para los problemas de la inversión pasan por reducir los derechos conquistados por los trabajadores. Y ahí vemos los proyectos del senador Lustó, del fondo de cese, ahí vemos los proyectos de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, que plantea una versión argentina de la mochila austríaca, que todo eso tiende, en definitiva, a eliminar el derecho a la indemnización, lo que implica nada menos que la violación del principio de protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis, una violación del derecho al trabajo, que está reconocido por pactos internacionales de derechos humanos, y una violación del derecho a la estabilidad, que está reconocido por el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros entendemos que esta lucha es tenaz, va a ser muy dura, y como dice Claudia, esa batalla la veremos el año que viene, es probable que el año que viene asistamos a esa batalla. Yo creo que el problema de la reducción de la jornada está vinculada al problema del control del proceso productivo. Creemos que el control del tiempo de trabajo es una facultad exclusiva del empleador, lamentablemente, por lo que existe la posibilidad de que se aumente los ritmos de producción, frustrando en los hechos la limitación de la jornada de trabajo, aún sancionada esa ley, ¿no? Existen mecanismos de control acentuados hoy con las nuevas tecnologías que favorecen al empleador. Por ejemplo, el control del rendimiento finalizado del trabajo, por metas u objetivos, por volumen de producción, por el número de mercaderías, y se pueden monitorear por equipos de producción remota la cantidad de horas trabajadas, pausas o tiempos muertos. Por eso creemos que la implantación eficaz de cualquier proyecto de reducción de la jornada hace necesario modificar o suprimir varios artículos de la Ley de Contratos de Trabajo. Es cierto que el artículo 202 conspira contra esto desde el momento
en que el control del proceso de trabajo llega a tal extremo que el empleador puede no solo establecer el sistema de turnos rotativos cuando las necesidades de la producción lo exigen, sino por conveniencia económica, por simple conveniencia económica. Entonces, indudablemente, esto que viola la propia ley 11544. No nos olvidemos que esto es establecido por la dictadura militar, cuando en 1976 la Comisión de Asesoramiento Legislativo, donde había varios juristas conocidos, establece esta idea de que a través del sistema de turnos rotativos, se puede ampliar también este sistema cuando se trata de la conveniencia del empleador, de la conveniencia económica del empleador. Esto es necesario eliminarlo, modificarlo sustancialmente. Y creo también que en el proceso del trabajo rotativo, o que para la implantación del trabajo rotativo debe existir una necesidad propia del trabajo realizado, propia de la naturaleza del trabajo realizado, para cumplir precisamente de alguna manera con lo que decía la ley 11544. No es posible que se haya acentuado con el tiempo, precisamente por la flexibilización, que en realidad comienza con la dictadura cívico-militar, se acentúa en la década del 90, y creo que hay que imponer un control del proceso de trabajo por parte de las organizaciones sindicales y por parte de los propios trabajadores. Yo señalo también que algo que debería ser modificado es el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto y en cuanto admite la posibilidad de que se trabaje 8 horas en promedio en 3 semanas. Esta posibilidad de establecer jornadas promedios conspira precisamente contra los objetivos de la jornada de trabajo reducida, de la jornada de trabajo limitada, porque de poco vale que se establezca esa limitación de las jornadas y después, a través de los procedimientos de promedios que están reconocidos lamentablemente en muchos convenios colectivos a partir de los 90, en la práctica no se cumpla con uno de los objetivos centrales de la reducción de la jornada de trabajo, que es precisamente evitar los riesgos propios de las jornadas alargadas en el tiempo. Es importante esto, creo yo, porque de lo contrario veríamos que los objetivos se pueden llegar a frustrar. El último párrafo, lo recuerdo, del artículo 198, modificado por el artículo 25 de la ley 24.013, justamente del año 91, establece que los convenios colectivos de trabajo podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima sobre la base de promedios de acuerdo con las características de la actividad. Y creo que es en este aspecto donde se refleja con mayor crudeza las consecuencias de la flexibilización laboral implantada definitivamente en nuestro país en la década del 90, suprimiendo las barreras al derecho del empleador de decir a los trabajadores qué hacer, dónde hacerlo y a qué ritmo. La jornada máxima de trabajo es reemplazada por una jornada promedio integrada por jornadas diarias con horas variables, y esto perjudica gravemente la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras. De esta forma, en las actividades en las que rige un convenio colectivo que establece una jornada flexible, cede el principio de la jornada limitada de trabajo, establecido por el artículo 14 bis, y a la jornada determinada por convenio, que puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser semestral, puede ser anual también, ¿no? La única limitación es que no se puede trabajar más de 12 horas por día.
y que se deben otorgar los descansos entre jornada y jornada de 12 horas. De esta manera se sacrifica la limitación diaria y semanal del tiempo de trabajo y la posibilidad de que el trabajador y su familia puedan organizar su tiempo libre en aras de una supuesta mayor productividad y el sometimiento total al poder de organización del empleador. Destaco también lo que dice Claudia con respecto a la necesidad de modificar el decreto 484 del 2020, que establece el límite de las jornadas extras a 30 horas mensuales, 30 horas mensuales y 200 horas anuales, que en la práctica se viola, ya lo sabemos, porque en la práctica las horas extras son mayores todavía. Y a veces hay pedidos de autorización que se realizan en el Ministerio de Trabajo para que se permitan determinadas regiones que las horas extras puedan ser más todavía. Entonces, desde el punto de vista práctico, con la aplicación del decreto 484, un trabajador podría realizar hasta 3 horas diarias durante 10 días o 2 horas suplementarias durante 15 días, ya que de ningún modo podría ser mayor, podría excederse el tope de las 30 horas mensuales. Por mes puede efectuar un máximo de 30 horas, pero en el año no puede superar las 200. Pero la disposición no se cumple en la mayor parte de las empresas, si consideramos el trabajo registrado. Mucho más, una situación que se agrava seguramente, por supuesto, ya lo sabemos, en el trabajo en negro, donde obviamente no se cumple con estas limitaciones del decreto 484. Nosotros creemos que el límite de las horas extras tiene que ser mayor, al menos la mitad, en lugar de 30, 15 horas mensuales y no 200 horas anuales, sino 100 horas anuales. Y entonces nosotros pensamos que la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias y 36 semanales sin reducción salarial a los fines de generar más empleo, disminuir la desocupación, distribuir el trabajo, proteger la salud física y psíquica de los trabajadores, se puede garantizar derogando el artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo y reduciendo la cantidad de horas extras que se puedan realizar. Pero por otra parte, modificando sustancialmente el artículo 202 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a la adopción de los turnos rotativos. La reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial creo que puede hacer posible crear nuevos empleos a fin de dar trabajo a los millones de desocupados y subocupados, producto de la catástrofe provocada por los 4 años de gobierno macrista y su agravamiento como consecuencia de la pandemia. Pero al mismo tiempo también para obligar a crear turnos en las grandes empresas, nuevos turnos en las grandes empresas. Es indudable que la tendencia a la financiarización de la economía no hace posible esto. No hace posible esto porque las grandes empresas tienden precisamente a rentabilizar y a introducir en el mecanismo financiero las ganancias y no reinvertir las ganancias en la producción. Esto ya bien lo sabemos, ¿no es cierto? Por otro lado, proteger la integridad psicofísica de los trabajadores, otro de los objetivos, logrando mejores condiciones de trabajo, prevención de los accidentes y de las enfermedades, cuya producción está vinculada, bien lo sabemos, a largas jornadas y a la precarización laboral. Proteger el derecho al descanso, generando un mayor espacio de tiempo libre para la convivencia familiar, para el estudio, para la formación profesional, para la participación sindical y política. Yo creo que hay que realzar uno de los objetivos planteados ya desde hace muchísimo tiempo por los trabajadores en el siglo XIX, la idea de las 3-8. ¿Por qué las 3-8? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de instrucción, decían, 8 horas de formación,
8 horas de participación política, 8 horas de participación sindical. Es decir, por supuesto, ya hoy no podemos hablar de 8 horas de trabajo. Tenemos que hablar al menos de 6 horas de trabajo. El avance tecnológico da para que la reducción sea aún mayor, y esto de ninguna manera va a implicar que va a disminuir la plusvalía para los grandes capitales. Lo que ocurre es que hay una tendencia a privilegiar los intereses políticos de las grandes corporaciones por encima incluso del interés económico. Los objetivos políticos de las grandes corporaciones tienden a destruir la acción sindical, a anular la labor de los sindicatos. Están convencidos, y bueno, tienen razones para pensarlo, que el poder de los sindicatos en nuestro país es demasiado importante para un país del tercer mundo, para un país dependiente como el nuestro. Y por lo tanto, el objetivo central es reducir al máximo el poder sindical, el poder de las organizaciones de trabajadores. Y aún más, tienden a fragmentar el colectivo laboral. Tienden a que de cualquier modo los trabajadores no se consideren parte de un colectivo, sino que sean individuos que luchan uno contra otro por su inserción en el mercado laboral. Por eso, en realidad, los proyectos que ellos presentan no se reducen o no tienen como único objetivo la eliminación de la indemnización por despido. Tienden a crear las condiciones para un mercado ultra flexible del trabajo, en el cual van a competir entre sí los trabajadores para insertarse. Por supuesto temporariamente, porque no nos olvidemos, los trabajos temporarios con los contratos, lo vimos en Europa, lo estamos viendo en Europa, los contratos de trabajo temporario reemplazan a los contratos por tiempo indeterminado que caracterizan la legislación laboral en nuestro país. También tienen como objetivo eliminar los convenios de actividad. No quieren los convenios de actividad, les llaman los viejos convenios. Los viejos convenios de actividad. Quieren convenios por empresa. Quieren convenios sectoriales. Entonces, no nos engañemos. Los objetivos van mucho más allá de la eliminación de la indemnización por despido. En este marco, en este contexto, de ahí la importancia de la lucha por la reducción de la jornada de trabajo a través de proyectos como los que ha presentado Claudia Ormaechea. Bueno, por ahora, nada más. Muchas gracias, Jorge. Dale. También siempre aportando ideas muy, muy interesantes y enfoques muy, muy amplios que a veces pasan de largo y bueno, es importante tener en cuenta. Ahora vamos a abrir un poco al debate, al intercambio. No sé si quieren... Sí. ¿Me dejas Claudia, hacer ¿querías una decir? acotación antes de empezar con el Sí, debate? sí, Claudia. En realidad, a mí me parece que este momento que hemos vivido, pero además el momento en que estamos viviendo en cuanto a situación incluso electoral dentro de nuestro país, nos tiene que llevar a pensar con muchísima atención lo que significa nuestra condición de trabajadores. Porque yo quiero decirles que en el caso del teletrabajo, la modalidad de teletrabajo en época de pandemia, muchos trabajadores, sobre todo jóvenes, pero muchos trabajadores, sintieron esta cuestión de que yo puedo estar en mi casa en pantuflas o puedo irme a la costa con mi computadora y desde la costa, donde estoy 4 días cerca del mar, yo puedo seguir haciendo mi trabajo desde la modalidad de teletrabajo.
Pero lo que nosotros tenemos que pensar, hacia dónde apuntan los grandes fuerzas económicas dentro de nuestro país con respecto, por ejemplo, a esa modalidad, y que recién también lo marcaba. Porque la posibilidad de atomizar a los trabajadores, la posibilidad de que los trabajadores realicen su tarea desde su casa, eso significa que pueden ir directamente al corazón de lo más importante que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que es la fuerza de lo colectivo, la fuerza de la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras, la fuerza para defender una ampliación de derechos o ir en contra de una ley como es la de indemnizaciones tan bien marcada recién por Jorge, porque ese quitarnos el poder, el derecho a la indemnización, no solo le genera la posibilidad de que nosotros tenemos que poner la propia plata para después despedirnos una vez, 2 veces, 3, las veces que se les antoje, sino que además vuelven a generar un pozo, como fue el fondo de la FJP, que les permita manejarse con ese fondo, y cuando dentro de unos años vos vengas y digas, bueno, pero a mí no me echaron, ¿qué me corresponde? Y nada, nos agarró una devaluación, no te quedó nada. A ese nivel además de ser inconstitucional, a ese nivel de la mirada que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Y a mí, que en este momento, desde mi lugar de dirigente, me ha tocado sentarme a discutir con las cámaras empresariales la reglamentación de la ley de teletrabajo, puedo asegurarles que todo lo que tiene que ver con el beneficio al trabajador, la desconexión, fundamental, que tiene también que ver con la reducción de trabajo, porque tiene que ver con la salud de los trabajadores. ¿Qué trabajador sentado solo desde su casa, sin la fuerza de sus compañeros, cuando el jefe a las 10 de la noche le diga, me tenés que armar un Word? ¿Qué trabajador le va a decir, no, yo ahora no puedo porque estoy ya en horario de desconexión? Esta es una realidad, pero es una realidad que tenemos que entender, que tenemos que ajustar, que tenemos que forzar una reglamentación muy firme que nos proteja y que nos dé la seguridad de que los trabajadores también tenemos derecho a una vida digna, que no es solamente que la riqueza, la renta puede ir para un lugar concentrado de la sociedad y nosotros tenemos que poner todos la otra parte. Me importaba destacar eso porque como nuevo instrumento y como debate, nosotros lo hemos debatido ya en muchos lugares con distintas organizaciones sindicales. Por supuesto que los trabajadores están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, pero más allá de estar de acuerdo con la reducción o con la ley de teletrabajo, la realidad es que debemos apropiarnos, hacer nuestros estos instrumentos y poner desde lo colectivo y desde la fuerza del conjunto el impedimento para que estos sectores concentrados de poder vengan por los derechos que nos merecemos, los derechos que son nuestros y los derechos que nos hemos ganado después de tantísimas luchas. Gracias, Claudia. Bueno, como les decía, si quieren hacer algún aporte y demás, pueden pedir la palabra por el chat o formularla por escrito en el chat para ir debatiendo. Me voy a aprovechar de mi posición de coordinador y voy a hacer un primer comentario, intentando hacer un aporte a lo que planteaban Claudia y Jorge. Estas cuestiones de qué es lo que se está debatiendo más allá de reducción de jornada de trabajo, en qué condiciones, de qué manera y demás. Y también estos intentos, por el otro lado, de siempre marcar la agenda o dar el contradebate, después de esta situación de mayor protección que se dio en la pandemia contra uno de los derechos fundamentales, que es la protección contra el despido arbitrario,
parece que se asustaron del otro lado y quieren eliminar directamente esa protección en general. Pero bueno, todo esto me parece que es parte de un debate mayor que tenemos que dar de derechos y de cuestiones que no pasan de moda. La jornada hizo el raconto Jorge hace más de 100 años, 150 años, que es un tema central en las luchas de los y las trabajadoras. Y me parece que va de la mano también de una cuestión que nosotros tenemos en nuestra Constitución y pasa muchas veces de largo, pero que se conecta con lo que han dicho Jorge y Claudia. El tema de la participación en las ganancias de las empresas. Esto de la tecnología, ¿quién la genera? ¿Quién crea estos avances, estos desarrollos tecnológicos y demás? ¿Y a servicio de quién se va a poner? Entonces, esto de la reducción de jornada, que dicen, no, no se puede, es antieconómico, no se va a invertir, me parece que abre la puerta y dice, bueno, discutamos a ver en dónde sí se puede y en dónde no se puede. Y eso va de la mano de discutir cuáles son las ganancias de los distintos sectores de la economía. Algo reseñaba al principio Claudia, de que se hablaba de dónde se puede empezar a dar el debate. Y el gremio donde está Claudia, donde hay varias de las personas que están participando hoy acá, que es la bancaria, ha conseguido ese derecho, la participación en las ganancias, que lo hablábamos con Cecilia Cosi, que está presente, una compañera de la asociación, del instituto y también dirigente de la bancaria, que es tan importante lo simbólico, lo político, lo cultural, que en un momento quisieron cambiarle el nombre al ítem porque era una conquista importante que no se podía dejar pasar. Pero esto va de la mano, me parece, la participación de las ganancias de las empresas, está dentro de una frase en el artículo 14 bis, que habla de la colaboración en la dirección y el control en la producción. Que algo también decía Jorge, esto de que el único que quiere dirigir la empresa es el empresario. No tiene por qué ser así. La empresa tiene una función social, le guste a quien le guste, aún estando en un sistema capitalista, está en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos. No tenemos hoy la Constitución del 49, lamentablemente, porque una dictadura sacó esa constitución, restableció una anterior y como premio consuelo nos dio el 14 bis, pero ahí también estaba mucho más claro planteado esto del fin social de la propiedad, de las empresas y demás. Y me parece que esto también va de la mano de qué es lo que se produce, el control de la producción, qué bienes le vamos a dar a nuestra sociedad, cómo los vamos a producir, con qué cuidado. Y esto que habla también un poco Claudia, de esta necesidad de atomizar, que cada uno se separe y diga, no, yo pienso nada más en trabajar desde la playa con mi computadora, en vez de decir, no, yo pienso en trabajar con el colectivo de las y los trabajadores, debatiendo qué vamos a hacer, a dónde queremos ir, qué queremos conseguir para nuestra sociedad y para nuestra clase, la clase trabajadora, que somos la mayoría. Yo me considero parte de la clase trabajadora porque de rentas no vivo, si no trabajo la paso mal en unos meses. Así que me parece que es parte de una discusión más amplia. Si ampliamos derechos, y la única forma es con estabilidad. Un trabajador que hoy va a estar en una empresa y mañana no, porque se le ocurrió al empleador, porque no le gustó un gesto, una cara o lo que sea, y eso apunta a toda esta destrucción y esta limitación de poder dar los debates que realmente importan hoy por hoy. Así que me parece importante esto de la reducción. En la medida que se redistribuya mejor las ganancias, se va a generar mayor consumo de estos bienes culturales que hablaba Claudia, pero también de otros bienes. Hay mucha gente que no puede consumir cosas necesarias, alimentos y demás, porque no tiene los ingresos suficientes. Entonces, bueno, si las ganancias, y sobre todo de los sectores más privilegiados de la economía, como puede ser el sector financiero o sectores monopólicos de la economía que tienen grandes ganancias, se le pone un límite a qué es lo que se pueden apropiar para que no lo terminen fugando al exterior, como vemos ahora con los Pandora Papers, antes con los Panama Papers, que hoy decía una persona, al final el problema siempre termina siendo los derechos de los trabajadores y no esto, y mostraba la placa en la cual nuestro país, con el número 26 en habitantes, el número 3 de personas que tienen cuentas en el exterior con dinero que es dinero de todos y todas, y que por medios mal habidos, por no pagar impuestos o por distintos medios, sacan al exterior. Entonces me parece muy interesante el debate en los términos que lo proponen tanto Claudia como Jorge, y esta cuestión siempre vemos como hay cosas que no pasan de moda. La discusión por la jornada de trabajo no pasa de moda, los principios que tiene nuestra ley de contrato de trabajo, claramente humanista, la colaboración, la solidaridad, la buena fe, el eje antropocéntrico de la misma, no pasan de moda. Me parece que abre la oportunidad este debate, que ojalá se dé el año que viene, se dé en profundidad, para ir reviendo cómo podemos mejorar la situación del mundo de las relaciones de trabajo y no seguir siempre corriendo atrás de que no nos quiten lo que alguna vez logramos, obtuvimos a partir de distintas luchas. Eso era uno de los aportes, y después otro aporte
hablábamos hoy con Jorge, él refería algunos artículos, y Claudia creo que era que mencionaba también a Héctor Recalde, o Jorge, no me acuerdo ahora quién de los dos, de los proyectos que presentó. Jorge, de la reducción de la jornada. Es un tema que siempre le ronda la cabeza a Héctor. Él fue el autor de la reforma del artículo 92 ter, que para mí es un antecedente para este debate, porque claramente el artículo 92 ter plantea la reducción de la jornada sin reducción de salario. Establece cuándo se puede reducir el salario en función de qué porcentaje de la jornada se redujo. Si son más de 2/3 partes lo que se trabaja, no se puede reducir el salario, por más que quieran meter el 198 por la ventana. Varias cortes provinciales han dicho que las relaciones de género-especie, el único que determina el tema de la reducción de jornadas es el 92 ter, el 198 no habilita recortar el salario, y también es un artículo que ve con malos ojos las horas extras, que lo sanciona de manera muy clara. Si hay jornada a tiempo parcial y salario reducido, si se trabaja horas extras, ese mes corresponde el salario de jornada completa. Entonces vemos como varias de estas ideas que están rondando, ya hay una norma que está presente en nuestra regla de contrato de trabajo, que no hizo que colapsaran las relaciones laborales ni que quebraran las empresas, y sobre todo se aplicaban en empresas grandes, supermercados y otras empresas con tareas muy extenuantes, como por ejemplo la de cajero. En los supermercados era muy común que los cajeros trabajaran 6 horas diarias y 36 semanales, pero no porque las empresas son buenas y querían liberarle tiempo para que tuvieran otras actividades, sino porque estaba comprobado que más allá de esas horas rendían menos, se equivocaban más, se equivocaban más en una tarea muy importante, como es el manejo del dinero de la empresa. Entonces se redujeron las jornadas y se redujo el salario. Y así hubo una buena cantidad de juicios, que uno no lo va a conocer por los medios, en los cuales se pudo reclamar la diferencia salarial. Entonces, bueno, me parece que son debates necesarios y que hay que darlos de la manera que hoy lo plantearon Claudia y Jorge, con la amplitud de miras y con las distintas variables en las cuales repercute esta cuestión. Para no aburrirlo más, ese era el aporte que quería hacer hoy a esta temática, y si alguien quiere hablar, por favor, bienvenido, bienvenida. Siempre los aportes son buenos y los puntos de vista amplían el horizonte y mejoran las posibilidades. ¿O los hemos aturdido? No, pues yo quiero decir una cosa. Dale. Permiso. Creo que, es decir, toda diferenciación o todo cambio produce siempre un movimiento opuesto. Como dijimos, es decir, esta es una jornada de trabajo que tiene desde el año 29 que venimos con una ley. Creo que la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, no solamente dice eso, sino también habla de la protección y reducción de jornada limitada. Y jornada limitada no puede implicar una ley del 29. Yo creo que estamos todavía, que la Constitución nos manda a hablar de una reducción de jornada. ¿Y cómo puede ser que las normas, digamos, hablamos de la mochila que queremos aplicar de un país europeo, sí es aplicable acá, pero lo que viene a ser reducción de jornada, que ya está expandido en casi toda Europa, no se puede aplicar acá? Es como una cosa, una locura que se está planteando, decir, y creo que sí es importante, como creo que lo marcó Claudia, que los trabajadores se hagan cargo de esto para que logren ver los grandes beneficios que se puede lograr y que ellos sean los que lo lleven, porque si no, digamos, esto no avanza. Y que creo que el tema de la reducción de la jornada, además, digamos, también hay que plantear el tema del salario, es decir, es fundamental, porque si no, si se les quita eso, nunca van a hacer la lucha, porque si no les alcanza con lo actual, menos les va a alcanzar si se les reduce el salario. Nada más esa acotación que decía. Gracias, Charo. Quería agregar algo más respecto a lo que dijimos. Y es el tema de que acá hacen rodar permanentemente la idea de que el derecho de trabajo es una especie de lujo que se pueden dar los países avanzados, ¿no? Entonces te dicen, no, en Europa puede ser, porque, viste, un empresario, uno de los impulsores de la mochila argentina, Teddy Karagossian, se cansó de decirlo.
Bueno, pero no vamos a comparar Islandia con la Argentina. Cuando nosotros tengamos la potencialidad económica de Islandia, no sé qué es la potencialidad económica que tiene Islandia, tiene poca población nada más. Esa es la diferencia fundamental. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque pues son rubios, son todos rubios, entonces sí, van a tener más potencialidad económica. Los alemanes pueden trabajar, los metalúrgicos alemanes pueden trabajar 27 horas semanales, ¿por qué? Porque son rubios y porque tienen una economía avanzada. No, el derecho del trabajo no se creó durante épocas espléndidas, épocas de gran desarrollo del capitalismo. Por el contrario, fue la respuesta a la explotación lo que generó el derecho del trabajo. Fue la lucha de los trabajadores lo que generó el derecho al trabajo. En 1890, cuando se celebró el 1 de mayo, aquí en Rosario, en la Plaza López, aquí, en Avenida Pellegrini y La Prida, donde habló Virginia Volten, gran dirigente obrera, ¿no es cierto? 1890. Bueno, en ese momento había crisis, los trabajadores ganaban muy poco y luchaban por la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, creo que no es un lujo el derecho del trabajo que se pueden dar las naciones más avanzadas de la Tierra, sino que es un derecho que tienen que reclamar los trabajadores de todo el mundo. Es un derecho humano. Es un derecho humano y por lo tanto, el derecho del trabajo precisamente no surge como producto. Yo recuerdo que en los 90 había quienes decían, bueno, el derecho del trabajo vamos a tener que aceptar la flexibilización, y de hecho que se aceptó, y la flexibilización negociada a través de algunos sindicatos vino a ser una costumbre, ¿no? Había que aceptarlo a esto. ¿Por qué? Y porque éramos subdesarrollados, lo teníamos que aceptar. Pero yo les diría que precisamente en esos momentos en los cuales se imponía la flexibilización en casi todo el mundo, surge la ley de las 35 horas en Francia. Pero fue como producto de la lucha de los trabajadores. Los trabajadores hicieron propio ese objetivo y el gobierno de entonces, el gobierno de la unidad de la izquierda en Francia, hizo posible a través de los dos proyectos de Martín Aubry, legisladora socialista, hizo posible esto. Y lo mismo, el convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo surge desde las 40 horas semanales, las 40 horas de 1935, surge como respuesta a la Gran Depresión. Entonces, frente a una catástrofe como la que hemos vivido, como la que estamos viviendo todavía, ¿cómo no vamos a reclamar estos derechos a la reducción de la jornada? ¿Cómo no lo vamos a reclamar si sabemos que no afecta a la productividad, sino todo lo contrario? Si sabemos que es una necesidad concreta, no solo de los trabajadores, sino de la sociedad, de las familias. Bueno, todo esto indudablemente nos lleva a establecer la necesidad de recuperar, mejor dicho, de recuperar también, de recuperar los niveles salariales que hemos perdido. Los niveles salariales que se perdieron, el 20%, dijo Claudia, tengo entendido que era el 25%, pero bueno, no importa. Desde el punto de vista, creo que era el 25%, pero desde el punto de vista, en dólares, no nos olvidemos, desde tener los mejores salarios de América Latina, hoy tenemos los más bajos, por debajo del Paraguay, por debajo de Chile, hoy, en dólares. Digámoslo, no se trata solamente de luchar para que los salarios no cedan frente a la inflación, se trata de la lucha por la recuperación del nivel salarial que alguna vez tuvimos. Y eso, indudablemente, si hablamos de fortalecer el mercado interno,
si hablamos de una economía que tiende al desarrollo sobre la base del mercado interno, indudablemente no podemos dejar de reivindicar estos derechos. El derecho a un mejor salario, por supuesto, un derecho a un salario digno, y conjuntamente con esto, el derecho a la reducción de la jornada de trabajo. Y bueno, como dice Sebastián, volver al tema de esos derechos que la Constitución reconoce en el 14 bis, que es el derecho a la participación en las ganancias de las empresas, logrado por muy pocos sindicatos en nuestro país, entre ellos la Asociación Bancaria, y también si mal no recuerdo, el sindicato de los trabajadores. Del neumático. Los trabajadores del neumático. Ya hace mucho tiempo, 2005, 2006. Bueno, volver sobre este tema también. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte? Si no, le damos un aplauso a Claudia y a Jorge. Les agradecemos por su tiempo, por su participación siempre desde los distintos lugares que pueden en este tipo de luchas y batallas que son tan necesarias. Y bueno, para lo que podamos acompañar, por ejemplo, en este tipo de actividades de difusión y demás, cuenten con nosotras y nosotros para poder dar una mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Terminen bien la jornada. Hasta luego.